Sin duda alguna, Canadá es uno de los mejores países del mundo. De hecho, en el año 2023 estuvo en la posición número 2 del ranking de los mejores países del mundo para vivir. Este ranking lo publica anualmente la revista US News, basado en la perspectiva y en la experiencia de diferentes encuestas que se hacen a las personas que habitan en muchos de los países del mundo. Y basado en ello es conformado este ranking. Como les decía, Canadá está en el puesto número 2, sin duda alguna que es uno de los mejores países del mundo. Ahora, si buscas en internet te vas a encontrar muchas maravillas y muchas cosas positivas de Canadá. Vente para Canadá, que Canadá es el mejor país del mundo, que la educación es gratis, que la salud es gratis, que hay muchos trabajos, que hay muchas ofertas laborales, que te pagan muy bien. Y en gran parte es cierto, no es mentira. Pero, ¿qué pasa una vez que vives acá en Canadá? ¿Es todo color de rosa? ¿Es todo maravilla? Quédate hasta el final de este video que te voy a decir todas las cosas que no son buenas de Canadá, las cosas que no me gustan de Canadá y que a los latinos nos afectan un poco. Bienvenidos una vez más a otro video en tu canal Que Bola Serie. Primero que nada, déjame felicitarte por el año nuevo 2024. Espero que esté cargadito de bendiciones y de cosas nuevas para ti en este año. Como te dije en la introducción, en este video vamos a ver las cosas que no son tan buenas de Canadá o las cosas que, basado en mi experiencia, yo te diría que son las que menos me gustan de Canadá. También te voy a hablar un poquito de cuáles son las que me gustan, pero no voy a ahondar mucho en el tema de las cosas positivas de Canadá porque vas a encontrar cientos de videos en internet donde te dicen todas las cosas buenas de Canadá, donde te dicen que vengas para Canadá, que emigres ya, que no te lo pierdas, incluido yo, que también en algunos videos te he mostrado la cara buena de Canadá. Pero hoy te voy a decir desde mi experiencia, sin ningún rodeo, sin ninguna mentira, sin tapar nada, las cosas que en realidad no me gustan de Canadá. Quédate en este video hasta el final, no te lo pierdas y vamos a ver la otra cara de la moneda de cómo es Canadá. Definitivamente, una de las cosas que a mí me hizo venir a Canadá y emigrar acá a este maravilloso país es sin duda la seguridad y la tranquilidad con que se vive acá. Aquí el índice de delincuencia es muy bajo, relativamente muy bajo, y se vive con una tranquilidad increíble. Eso para mí, como migrante, como latino, como padre, no tiene ningún precio. Es una cosa muy tranquilizante y un bienestar increíble el que sientes estando viviendo acá en Canadá. Tus hijos pueden salir tranquilamente, no hay ningún problema de inseguridad, mi esposa se va con los niños al parque, no hay ningún problema, yo puedo estar relajado, puedo estar tranquilo a donde quiera que voy, sin el peligro de que puedan haber asaltos, robos, secuestros, extrema violencia, como sí podemos encontrar en muchos de nuestros países en Latinoamérica. Pero afortunadamente acá en Canadá eso no se ve y hay una tranquilidad absoluta, un bienestar increíble, puedes salir, conversar con las personas adultos mayores caminando por las calles, niños, adolescentes, y todo realmente es muy tranquilo. Eso para mí tiene un precio invaluable y es una de las razones principales por las que decidí venir a este país. La segunda cosa que para mí fue muy importante al decidirme para venir a Canadá es la calidad de vida que existe acá en Canadá, las oportunidades de trabajo y de emprendimiento que hay y los salarios, que también son bastante altos. Tú acá en Canadá, con un trabajo normal, puedes vivir tranquilamente, puedes tener una vida digna, una vida decente, te alcanza para adquirir los productos de primera necesidad y quizás un poquito más. Y la calidad de vida es muy buena. Tú puedes tener tu carro, tú puedes salir, tú puedes conocer, tú puedes viajar. Viviendo acá en Canadá lo puedes hacer sin ningún problema ninguno, cosa que a veces es un poco complicada en nuestros países en Latinoamérica, donde tenemos que esforzarnos muchísimo, donde tenemos que trabajar muchísimo y a veces no nos alcanza para llegar a final de mes.
acá en Canadá tranquilamente te alcanza. Sí es verdad que al principio, como todo emigrante, te cuesta un poco más insertarte a la sociedad, encontrar un buen trabajo, volver a equilibrar el nivel de vida que quizás tenías en tu país antes de venir a Canadá. Acuérdate que emigrar no es sencillo, ¿ya? Es insertarte en otra sociedad donde ya todo funciona en esa sociedad, donde hay personas que han vivido toda su vida en esa sociedad, que el idioma es diferente, que han estudiado, han trabajado, tienen experiencia en esta sociedad, y como emigrante pues uno viene nuevito, sin ninguna experiencia, y tiene que empezar todo desde cero. Eso al principio puede ser un poquito más duro, puede ser un poquito más difícil, pero una vez que pasen algunos añitos ya te vas estabilizando y tu calidad de vida va a ser muy buena. Esa es la segunda cosa que yo evalué antes de venir a Canadá y que sigo viendo que es muy favorable para las personas que quieren venir hoy en día a Canadá. La tercera cosa y la última de la que te voy a hablar positiva de Canadá es el tema de cómo es la sociedad, cómo es la organización de la sociedad y el civismo. Yo creo que es una sociedad muy organizada, muy tranquila, muy pacífica. Tú puedes, como te decía, estar caminando por la calle tranquilamente, pero además de ello no sientes ruidos, no sientes bulla, no sientes escándalo, no sientes un poco esa calentura con la que se vive en Latinoamérica, donde te encuentras música alta en cualquier lugar. Las personas acá son muy respetuosas, no ponen música alta en ningún lugar. De hecho, hay ciertas restricciones en tu casa de que no puedes poner música alta después de las 11 de la noche o al aire libre en ciertos lugares no se puede hacer. Todo está muy bien organizado, muy bien restringido para que tú puedas tener tu vida tranquila, las cosas que tú haces no le afecten a los vecinos o no le afecten en público a otras personas. Incluso los lugares donde se pone música son lugares preparados para que se pueda escuchar música, pero al exterior no se escucha. Entonces hay una organización muy buena acá en Canadá y las personas son muy responsables y muy disciplinadas en cuanto a esa organización. Por ejemplo, tú acá no te encuentras perritos en la calle, no te encuentras que las personas boten basura en cualquier lado en la calle. Todo eso hace que sea una sociedad organizada, el nivel de civismo es muy alto y por ende tú tienes una vida tranquila, una vida donde te sientes satisfecho y disfrutas caminar, pasear por las calles y no te encuentras ese tipo de incidentes que sí puedes encontrar en Latinoamérica, donde en algunos lugares las personas botan basura, no se dan cuenta del impacto que esto tiene, no les importa hacer algo que quizás te pueda perjudicar a ti y cosas así. Acá en Canadá eso es muy organizado, son muy disciplinados y se vive una sociedad muy tranquila. Ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos a hablar del objetivo principal de este video, que es contarte la otra cara de Canadá que no te dicen en ninguna parte. Porque cuando tú empiezas a investigar y empiezas a buscar en internet por qué venir a Canadá o cómo venir a Canadá o qué tiene Canadá que sea atractivo para nosotros los latinos para poder venir, siempre salen los mismos temas. Que si hay mucho trabajo, que si hay muchas oportunidades, que si es tranquilo, que la seguridad, que la salud es gratis, que la educación también es gratis. Y todo son cosas buenas. Pero nada es perfecto. Algo tiene que haber que no sea tan bueno. Algo tiene que haber que no nos guste a nosotros los latinos. Y eso es principalmente lo que vamos a estar enfocados en el día de hoy. Vamos a ver una de las cosas que a mí no me encanta de Canadá, o no es de las que más me gustan de Canadá, por supuesto que es el clima. ¿Ya? En cualquier país de Latinoamérica, el clima es muchísimo mejor que acá en Canadá. No es ningún secreto que acá en Canadá las temperaturas son bien bajas, la nieve es una cosa constante en todos los inviernos durante 6 meses aproximadamente. Y esa es una de las razones por qué Canadá no es tan poblada. Es porque las temperaturas son bastante extremas, bastante bajas y si te pones a pensar ¿qué es mejor? ¿Estar acá en Canadá con esas temperaturas o tener el resto de las cosas que tiene Canadá, pero tener maravillosas playas como en Cuba y poder estar con ropa ligera descansando a la orilla de la playa? Por supuesto que es mucho mejor eso, ¿ya? Entonces ese es un punto interesante de las cosas que no son buenas de Canadá. Yo creo que muchas personas decimos, y entre ellos me incluyo yo, que el clima para mí no es un factor determinante. Es cierto que no es un factor determinante, es cierto que es una cosa para mí secundaria y para muchas personas también,
porque teniendo una buena calidad de vida, alimentándose bien, trabajando, teniendo una vida digna acá en Canadá, pues el clima para mí pasa a un lugar secundario. Pero no es menos cierto que es una de las cosas negativas de Canadá. El segundo tema que está siendo un poquito conflictivo acá en Canadá, o que cada vez se está complicando más, es el costo de vida y el costo de las viviendas. Ya cada vez el costo de vida va siendo más alto y no necesariamente los salarios van subiendo a la par. Y por otro lado, el costo de las viviendas. El costo de las viviendas en Canadá hoy en día está creciendo muchísimo. Cada vez son más caras las viviendas y esto es producto a algo que Canadá no previó con todos los programas migratorios que ha generado durante los últimos años. La cantidad de personas que están viniendo a Canadá es muy grande de diferentes partes del mundo y esto hace que no dé abasto el sistema inmobiliario en Canadá y la construcción de casas en Canadá para todas las personas que están llegando a Canadá. Esto hace que haya muchas personas necesitadas de casas y muy poca infraestructura o muy pocas casas para alcanzar a todas esas personas. Eso hace que las pocas que hay eleven muchísimo los precios y el sistema inmobiliario esté bastante desestabilizado y con los precios bastante altos. Si comparamos los precios de las casas acá en Canadá con los precios de las casas en nuestro vecino cercano, que es los Estados Unidos, vamos a ver una enorme diferencia entre cuánto vale una casa en Estados Unidos y cuánto vale una casa en Canadá. Y eso sin hablar de los salarios, que en Estados Unidos son un poco más altos que acá en Canadá. Entonces la diferencia es bastante significativa. Bueno, vamos a hablar de un tema que es bastante polémico y es un tema que si buscas en internet en todos los videos se menciona que la salud pública en Canadá es gratuita y que todos tenemos acceso a la salud y que todos gozamos de una salud de primer nivel, una salud de primer mundo, pero no es tan así. En primer lugar, la salud en Canadá no es gratuita. Tú con tus impuestos, que son bastante altos, cubres la seguridad social para la salud en Canadá. Entonces, de tus propios impuestos te están cobrando para cualquier necesidad de salud que tú tengas, no tengas que ir a un hospital y pagar de tu bolsillo, sino que ya lo pagaste con anterioridad en tus impuestos de todo el año. ¿Ya? Esto es muy importante porque no es así como las personas dicen, no, la salud es gratis. No, no es gratis. ¿Ya? Tú pagas tus impuestos y tú pagas un porcentaje bastante alto para salud. ¿Ya? Ahora, lo preocupante de esto es que ya estamos hablando de que no es gratis y que tú lo pagas, pero además no tiene la calidad requerida que sí tendría una salud privada. Un sistema de salud privado. ¿Por qué? Canadá tiene un déficit bastante alto de profesionales de la salud. Dígase médicos, especialistas, enfermeras o enfermeros. ¿Por qué? Ahí es un tema interesante en Canadá y un tema que tampoco nos gusta demasiado, que es los altos impuestos que se pagan en Canadá y los salarios que se pagan en Canadá, que si bien son salarios altos y son de un primer mundo, no son comparados con los salarios de nuestros vecinos del sur, los Estados Unidos, y con los impuestos que se pagan en Estados Unidos. Entonces, cuando aquí los profesionales de la salud se gradúan, en muchas ocasiones se van a los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos ganan muchísimo, muchísimo más dinero que acá y pagan menos impuestos. Sin embargo, los profesionales de la salud de Canadá aquí tendrían que pagar muchos más impuestos y sus salarios no es tan alto como en Estados Unidos. Y esto provoca que haya una escasez en profesionales de la salud y esto hace que el servicio de salud en Canadá sea ineficiente. Los altos tiempos de espera cuando vas a un hospital público. Yo recuerdo que una vez cuando estábamos recién llegados a Canadá, mi niña tuvo una emergencia y tuvimos que ir al hospital infantil. Y recuerdo que llegamos de noche, no sé, a las 8 de la noche al hospital. Tenía mi niña un dolor en el brazo, se había caído jugando y pensamos que quizás se había fracturado el brazo o alguna luxación en la articulación del codo y tuvimos que ir de emergencia al hospital. Y recuerdo que llegamos 8 o 9 de la noche y le atendieron rápido, vieron que no había ninguna fractura, que no había ninguna emergencia, el personal de ahí de urgencias del hospital y bueno, ya, vieron que no era tan grave. Los sentaron a mi esposa y a mi niña ahí en la sala de espera. Yo estaba con mi otro niño y
y me quedé afuera, pues me tuve que ir con él. No era necesario que estuviéramos los 4 dentro del hospital, todavía habían rezagos de la pandemia, entonces había que andar con mascarilla, entonces mejor entró solo mi esposa con la niña. Los tuvieron en la sala de espera 9 horas. ¿Por qué? Porque entre los rezagos de la pandemia y la cantidad de personas que estaba en el hospital para ser atendida en ese momento, no se daban abasto. Creo que había un solo médico a esa hora de la noche y durante la madrugada, hasta que le pudieron atender en la mañana del día siguiente, no sé, a las 5 de la mañana o algo así, fue que el médico pudo atenderles. Por supuesto, después que ya habían desestimado que no era ninguna urgencia, que quizás había lastimado, pero no había fractura, no había ningún tema complicado. Pero igual, si bien le atendieron rápido la urgencia, después los tiempos de espera para que le revisaran en detalle el bracito, le mandaran algún medicamento, le dijeran qué tratamiento debía seguir para que se mejorara, tuvo que esperar 9 horas mi esposa. Y yo desde la casa esperando sin saber también qué es lo que pasaba para ir a retirarle al hospital en el auto a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, que fue cuando ya le atendieron. Entonces, es bien, si bien, como dicen, que el sistema de salud es gratis, pues no es gratis. Entonces, primero que nada, el sistema de salud no es gratis, lo pagas con tus impuestos. Y además de eso, no es eficiente, producto a la escasez de profesionales, a la escasez de enfermeros, etcétera, etcétera. Pero no es tan bueno el sistema de salud como se menciona o como lo dicen en algunos canales o en algunos videos que te puedas encontrar en internet. Y esto no es con ánimo de criticar. Yo estoy muy agradecido de estar acá en Canadá, muy agradecido de las oportunidades que hay acá en Canadá, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Lo que es bueno y lo que no es bueno, pues si no es bueno es malo. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Lo más problemático de emigrar es adaptarse a un nuevo idioma, adaptarse a una nueva cultura. Y en el caso de Canadá, hay una de las cosas que a nosotros los latinos nos choca muchísimo, es la diferencia cultural que existe entre los canadienses, la población canadiense, y los latinoamericanos. Para explicarlo de manera sencilla, somos muy diferentes. Ya, imagínense una persona que desde niño, que nace en Latinoamérica, se cría en Latinoamérica, con las carencias, las dificultades, los problemas que tenemos en Latinoamérica y la necesidad de superación, la necesidad de crecimiento, la necesidad de sortear todos esos los obstáculos para poder llegar a hacer algo en la vida, ya sea que quieras ser profesional o ya quieras que sea tener un trabajo digno. Y en Latinoamérica sabemos que hay colas para conseguir un trabajo y sabemos lo desvalorado que son los empleados en Latinoamérica, que llegas a un trabajo y si no aceptas las condiciones del empleador, pues al empleador no le importa y te puedes ir porque hay una fila atrás de personas que también quieren ese puesto. Entonces hay una carencia de todo, hay una carencia de trabajos, hay una carencia de oportunidades, hay una carencia económica, de muchas cosas que te hacen a ti valorar lo poco que tienes y te hacen cada vez más esforzarte por cumplir tus metas, por cumplir tus objetivos. Ahora veamos eso en una sociedad diferente, donde desde que tú naces lo tienes todo, incluso desde antes de nacer ya lo tienes todo. No tienes ninguna dificultad, no tienes ningún problema, no tienes ninguna carencia. Al contrario, tienes exceso de todo. ¿Ya? Tienes exceso de juguetes, exceso de oportunidades, exceso y variedad de todo. ¿Me entienden al punto al que voy? Entonces, una persona que se cría así es totalmente diferente a una persona que se cría en medio de todas esas carencias y esas dificultades. Acuérdense que el ser humano piensa como vive. Entonces, si tú vives con esas dificultades y con esos obstáculos, tu forma de pensar tiene que ser mucho más ingeniosa, tiene que ser mucho más adelantarte a los demás, porque si te mantienes al nivel de los demás, eres uno más y no vas a poder llegar a tus metas porque todos están luchando por lo mismo. No sé si me entiendo, no sé si me hago entender. Esto es sin... No te digo que una cosa es buena o que una cosa es mala,
Yo quisiera haberme criado con la mentalidad que tengo de Latinoamérica, pero no haber tenido las carencias y las necesidades que tuve en Latinoamérica. Entonces como que hay una diferencia marcada en la forma en que nosotros pensamos y en la forma en que una persona de esta sociedad canadiense piensa. Aquí las personas tienen exceso de todo desde que nacen, tienen oportunidades de todo, no tienen ninguna dificultad, ninguna carencia. Entonces eso te hace que tú no tengas que estar todo el tiempo, replanteándote cómo salir adelante, replanteándote y esforzándote por querer salir adelante, luchar por tus objetivos. No digo que no luchen por sus objetivos y sus metas, pero que somos de una manera diferente en cómo enfrentamos las cosas. Por ejemplo, aquí cualquier persona tiene un problema y para nosotros los latinos, pues eso no es un problema. O sea, ¿qué problema puede ser? ¿Que te quitaron tu libertad? ¿Que saliste huyendo del comunismo? No sé, se te muere un pececito en la pecera y ya te deprimes, ¿no? Entonces ven las cosas desde otro punto de vista. Cualquier cosita, y no es que les esté minimizando sus sentimientos y les esté minimizando sus problemas, pero es que las cosas que les suceden a veces, para ellos son un problema, pero para nosotros no. Para nosotros sería algo trivial, algo que no representa un problema. Para mí un problema sería que yo no tenga cómo llevar comida a mi casa, que mis hijos no tengan qué comer. Eso para mí sería un problema. Para mí sería un problema una enfermedad grave, que yo tenga que ir a un hospital y no tenga cómo pagar algo, un tratamiento que necesito. Eso para mí sería un problema. Pero ese tipo de problemas ellos no se los imaginan. Ellos no se imaginan que ese tipo de problema existe, ¿ya? Los problemas de ellos son que tuvieron que hacer una cola de 3 meses para una peluquería de lujo, porque en esa peluquería tú llevas a los niños, que tú sabes que los niños son intranquilos, entonces en esa peluquería hay juguetes, hay unas sillas en forma de pony para que los niños se sienten y jueguen y brinquen y griten mientras les están cortando el pelo. Entonces las personas de esta sociedad llevan a los niños a esa peluquería y a veces no encuentran cita porque muchas personas los llevan a esa peluquería. Entonces eso ya les crea un problema si no encontraron cita para el niño para ir a la peluquería, por ejemplo. Ya eso les tiene preocupado, ya eso les deprime, les pone con la cabeza atormentada. Entonces, para nosotros no sería un problema si no encuentro cita en esa peluquería específica. Busco otra, donde no le pongan ni un pony de juguete, ni le pongan juguete, pero lo que quiero es que le corten el pelo, ¿ya? Y si al final no encuentro una peluquería, pues compro la máquina de pelar y le corto el pelo yo en la casa, o con las tijeras le corto el pelo yo en la casa. Entonces, esa solución de problemas, que no son problemas tan difíciles, ellos no las encuentran. Ellos se hacen un problema en su cabeza con un problema que para nosotros es insignificante. ¿Me entienden? Entonces, eso hace que seamos totalmente diferentes y que a la hora de tú como latino encajar en una cultura así o insertarte en una cultura así, tu adaptación sea bien complicada. ¿Ya? Porque incluso a veces pasa que conozco a algunas personas en algún lugar y nos saludamos y empezamos a conversar y llega un punto de la conversación donde ya te vas dando cuenta de que tú piensas de una manera, esa persona piensa de otra. El tema de conversación va llegando a un final donde ya no sé qué más le voy a decir porque ni idea tiene de lo que yo le quiero expresar, ni idea tiene de las dificultades de las que yo vengo, no se las van a imaginar. Y por el otro lado, la persona de la sociedad canadiense te puede estar hablando de cosas que para ti, como te digo, son triviales y llega un punto donde la conversación no fluye por mucho que te esfuerces. ¿Ya? Es como que, no sé, ¿no les ha pasado que te encuentras a otro latino y es muy probable que las necesidades y las carencias tuyas también las tuvo ese otro latino y los problemas que hoy existen en nuestros países sean problemas muy parecidos y muy comunes y de cualquier cosa sale una conversación y de cualquier cosa ya se hacen panas o se hacen amigos y posiblemente mañana nos estemos juntando para tomar unas cervezas? Bueno, eso no pasa en la sociedad canadiense. Además de otros temas, que la sociedad canadiense es muy individualista, producto a eso mismo que les digo, de que crecen
sin necesidades, sin problemas, con todo resuelto desde que nacen. No hay necesidad de por qué decirle a aquel que te ayude en algo. Si tú no necesitas ayuda en nada, tú lo tienes todo. ¿Entiendes? Entonces, hasta cierto punto, eso hace que la inserción para un latino sea bastante difícil en una sociedad como esta, que es una sociedad mucho más individualista, y nosotros los latinoamericanos somos sociedades más colectivistas, donde más trabajamos en equipo, trabajamos en conjunto, nos apoyamos más como sociedad, cada individuo que la componen. Entonces eso hace que sea bastante difícil, y eso influye en que te sientas solo en algún momento. Cuando estás acá en países como Canadá, países del primer mundo, la nostalgia llega y te sientes solo. Y a veces estás con tu familia, pero no tienes amistades con quienes reunirte. No tienes personas afines con las que poder intercambiar y hablar de temas en común. Porque eres latino y la comunidad latina aquí es bastante pequeña. Entonces te cuesta hacerte de un círculo social que te mantenga en tu entorno, que te mantenga feliz, que te sientas a gusto, porque somos muy diferentes. El círculo social canadiense es muy diferente a los gustos, las preferencias y la forma de pensar de nosotros los latinos. Bueno, y el último punto, que voy a estar hablando hoy de algo que no me gusta de Canadá. Yo creo que es algo que ustedes sí van a extrañar muchísimo. Esto es algo definitivamente donde Canadá nos queda debiendo a todos los latinos, y yo creo que a ellos mismos les queda debiendo. Y es el tema de la gastronomía. O sea, yo no podría creer cómo un país tan grande, con tanto territorio, diferentes provincias, muchísimas ciudades, no tenga una gastronomía propia, autóctona, auténtica. Una vez conversando con un compañero de trabajo, yo le preguntaba, mira, sugiéreme un restaurante o algún lugar donde yo pueda comer comida nacional canadiense. ¿Cuál es el plato típico, la tradición de Canadá? Y si mal no recuerdo, me mencionaron un plato ucraniano. Y yo le dije, no, pero yo no quiero comer comida ucraniana, yo quiero comer comida canadiense. Y no existe. El plato más conocido de la gastronomía canadiense se llama poutine. Y el poutine es la salchipapa de Ecuador, que básicamente es salchicha con papa frita, salsa de tomate, mayonesa, mostaza, si quieres ponerle mostaza, y listo. Y yo le decía, pero ¿cómo es posible? Yo me quedé boquiabierto en ese entonces, que no hay una gastronomía. No existe la gastronomía en Canadá, no existe. Papa frita, hamburguesa y ya. Esa es la gastronomía, y no solo Canadá, americana, de Estados Unidos, es igual. Quizás hay algunas cositas más en Estados Unidos, pero no hay la riqueza culinaria que existe en nuestros países en Latinoamérica. Si vienes de Perú, si vienes de Ecuador, si vienes de México, si vienes de Colombia, no sé, si vienes de República Dominicana, de Venezuela, de Cuba, hay una variedad de platos y sabores, y dependiendo de cada ciudad y de cada región de donde vengas, hay un plato específico de esa ciudad. Y acá es como que nada. ¿Dónde quedaron las tradiciones de los nativos americanos de estas tierras, más las tradiciones de los ingleses que vinieron a estas tierras, más las tradiciones de los franceses que vinieron a estas tierras? ¿En dónde se quedó todo eso? Porque asimismo vino la diversidad gastronómica que existe en nuestros países, es la mezcla de la unión cultural de los nativos de nuestras tierras, los indios de nuestras tierras, los negros esclavos, los españoles o los franceses o los portugueses que conquistaron América. Entonces, todo ese mix creó la identidad gastronómica de nuestros pueblos latinoamericanos. ¿Y qué pasó aquí? ¿Cómo es posible que no persistan esos platos? Esas se las debo. Voy a investigar un poquito más y buscaremos las respuestas. Si alguien la sabe, yo sé que históricamente la sociedad canadiense ha tenido muchos conflictos en su historia
relacionados con este tema de los nativos americanos y los ingleses y franceses que vinieron a estas tierras, pero eso fue hace un montón de años y no se ha rescatado, porque todos nuestros países hubieron los mismos conflictos. Europeos que venían a conquistar las tierras americanas, esclavizaban, habían guerras, pero al final, hoy en día, persisten muchas tradiciones de nuestros indígenas, de nuestros negros esclavos. Por ejemplo, en Cuba somos un mix de negro, español, se formó el criollo y todas esas tradiciones aún persisten. Y en la gastronomía igual, en todas nuestras tierras de Latinoamérica. En México, por ejemplo, hay platos que son ancestrales de cuando los aztecas y quizás hayan evolucionado, pero aún hay tradición vigente hasta el día de hoy. Y aquí, que tú me vayas a decir que el plato más conocido de Canadá es el poutine, es salchicha con papa frita. O sea, no lo puedo creer. Un país como Canadá, que es uno de los mejores países del mundo, y que tenga una gastronomía tan pobre. No, ¿qué pobre? No existe la gastronomía. O sea, es increíble. Es increíble. Yo creo que con la migración de estos últimos años, tanto de Latinoamérica como de otros lugares y otras regiones del mundo, yo creo que vamos a aportar muchísimo a enriquecer la variedad de gastronomía acá en Canadá, porque en realidad lo necesitan. En realidad, nosotros nos damos cuenta que nuestra comida latinoamericana es mejor que la comida norteamericana, y es sencillo. A ellos les gusta nuestra comida y a nosotros no nos gusta la comida de ellos. Entonces, es sencillo que la nuestra es mucho mejor. Y yo creo que la migración de Latinoamérica y de muchas otras partes del mundo, como puede ser Ucrania, algunos otros países asiáticos que tienen una identidad culinaria, una variada gastronomía, yo creo que va a enriquecer mucho la gastronomía de acá de Canadá. Bueno, lo que es importante que quiero que te lleves de este video es que nada es color de rosa. Todo lo que se dice, todo lo que te mencionan, todo lo que te muestran para atraer tus ojos a que Canadá es uno de los mejores países del mundo, en cierto punto es verdad, pero también hay una parte donde hay cosas que no nos gustan a nosotros los latinos, que no son tan bonitas como nos las pintan y que nos cuesta indiscutiblemente muchísimo, muchísimo, muchísimo adaptarnos a una sociedad, a una cultura, a una idiosincrasia que no es en la que tú creciste, que no es en la que tú naciste y que no son tus raíces. Entonces, definitivamente, eso es algo que tienes que tener en cuenta antes de venir a Canadá. Por ejemplo, yo en mi caso valoro mucho las cosas buenas que tiene Canadá y estas cosas que te menciono, que no son que me agradan, que no son como yo me crié, que no son como vivimos nosotros en Latinoamérica, pues las dejo a un segundo plano. Yo al final escogí estar en Canadá. A mí no me importa que el clima sea complejo, que las temperaturas sean bajas. A mí no me importa mucho la soledad mientras tengo otras cosas, mientras mis hijos estén bien, mi familia esté bien, mi esposa, y podamos tener una vida digna, podamos trabajar, podamos vivir acorde a nuestras necesidades. Pero si bien es mi deber informarte cuáles son las cosas que no son tan buenas acá en Canadá y que te van a chocar y que te van a afectar como latino cuando llegues acá a Canadá. Hasta aquí el video de hoy. Una vez más, esto ha sido Qué volada seré. Espero que te haya gustado el video, espero que con toda mi sinceridad, con toda mi honestidad, te hayan llegado las cosas que te menciono de Canadá. Espero que nadie se moleste, que ningún canadiense se sienta mal por las cosas que hemos hablado en este video. Yo creo que somos diferentes, no creo que haya una cosa mejor o peor, simplemente somos diferentes. Hay un entorno acá, una cultura acá, nosotros tenemos otro entorno, otra cultura, y yo creo que hay que siempre sacar lo positivo de ambos lados y con eso seguir hacia adelante. Yo trato de inculcarle a mis hijos lo mejor de mi cultura y trato que ellos adquieran lo mejor de la cultura canadiense. Y con ambas cosas creo que ellos serán personas a futuro mucho mejores que las que fuimos nosotros y mucho mejores que la sociedad actual canadiense. Sin más me despido. Esto ha sido otro video aquí en Qué volada seré y nos vemos en un próximo video. Chaolín, nos fuimos.